anunció que la baja de retenciones va a ser permanente. ¿Cuál es esta baja de retenciones? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la economía real? ¿Y cuál es el impacto en precios? Porque esto al fin y al cabo es lo que más nos interesa en el día a día. Pero voy a quejarme de algo antes de empezar el video. Y es, si viste el video del sábado, escuchaste mucha música de fondo y era porque estaban chupando desde el día anterior. La misma gente que después te dice no hay plata, no alcanza para comer. Si escuchás música de fondo en este momento es porque son las mismas personas que empezaron el viernes y hoy lunes siguen. Plata para comer no hay, plata para chupar sí hay. Muy bien, bueno, dicho esto, vamos al tema de las retenciones, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Empecemos. Este fue el anuncio que se dio en la exposición rural de Palermo. Sin embargo, es algo interesante porque esto ya lo había dicho anteriormente cuando hablamos de la baja de retenciones temporarias que había hecho el gobierno. Esas que les dije, bueno, a ver, el déficit es algo que el gobierno desde el día 1 dijo no va más. Por lo tanto, permitía las cuentas para hacer algo transitorio para el campo. Se hizo transitorio, el campo no estaba feliz. Pero, les anticipé en ese video, si los números del Estado lo permiten, esto se puede transformar en una medida de largo plazo o permanente directamente, dependiendo qué digan las cuentas fiscales. Dicho y hecho, ahí está el anuncio de Milei. Lo que nos lleva a que hay muchos que no están contentos, quieren que sean mayor la reducción con respecto a estos derechos de exportación. Ok, algunos, por ejemplo, son la soja de 33 a 26, los subproductos de la soja de 31 a 24,5, el maíz, el sorgo, girasol, etcétera, etcétera. Ok, esto es un buen incentivo para el campo para producir más, ya que esto les va a dar un precio mucho más competitivo y una mayor rentabilidad para ellos. ¿Esto quiere decir que no hay absolutamente nada para criticarle a Milei? Para mí, bajo mi opinión, hay una cosa y sí es para criticarle. Bueno, las alícuotas no volverán a subir mientras yo esté en el gobierno. Ok, compadre, primero que eso no lo podés afirmar porque nada impediría que al Congreso se le ocurra, por ejemplo, la mano del peronismo o de Frente de Izquierda, que seguramente serían los primeros que impulsarían algo por el estilo, que quieran crear otro impuesto. Nada lo evitaría porque eso no es potestad del Ejecutivo, sino del Legislativo, así que por más de que seas presidente 80 años y al Legislativo se le ocurre poner otro impuesto, lo puede hacer. Detalles. Así que eso, a mi opinión, es lo más criticable de este asunto. Pero sigamos porque hay mucho más. Por ejemplo, algo que sí mencionan es, esto es de Néstor Rowlett, que afirma, con estas nuevas alícuotas los números siguen siendo rojos para muchos productores. Y es cierto, sin embargo, no le podés echar la culpa a Milei en esto, hermano. No podés. Porque las alícuotas no vienen de ahora. No es que se pusieron ahora. Vienen desde hace años. Muchos años. Y si los números son rojos hace muchos años, deberían haberse fundido. Lo cual nos indica, primero, y esto me molesta, que tomen a la gente por idiota. Me molesta. Porque si es un negocio no rentable, vendes todo y te vas. Eso punto 1. Punto número 2. Es cierto, muchos productores pequeñitos tienen los números complicados o llegan muy justito. Pero esto se da gracias a la falta de competencia que hubo durante tantos años, ya que no se permitía una innovación, no se permitía traer innovación y no se permitía absolutamente nada que permita una competencia real y ver los costos reales, además de la inflación, que hacía que nadie quiera vender a mediano y largo plazo. Tenías que, si matabas una vaca, venderla al momento. Punto. Y muchas veces tampoco, porque muchas veces no les convenía. Porque además de esa expectativa que suele tener el campo de ¿pueden devaluar? ¿No pueden devaluar? ¿Qué pasará con el dólar? ¿Qué pasará con esto? A eso tenés que sumarle las alícuotas y a eso también tenés que sumarle la inflación creciente que tenías con el gobierno anterior. Eso también suma y eso indica que todo el muerto se lo quieren echar a Milei cuando no es así. Es más, si no me crees en lo que acabo de decir, ¿qué hizo Macri? Bueno, Macri dijo, bueno, reduzcamos alícuotas, reduzcamos los impuestos, dejemos de presionar al campo, porque son los más productivos del país. ¿Qué pasó? No atacó el problema de fondo, que era el déficit fiscal. ¿Y qué tuvo que hacer? Volverlos a poner. Y mucho más agresivos de lo que ya estaba anteriormente. Posterior a esto, cuando asume Alberto Fernández, ¿qué hizo? Presionó aún más. ¿Por qué? Y porque en vez de combatir el déficit fiscal, ampliaron el déficit fiscal, llevando inevitablemente que se necesite más guita. Sumado a esto, la cantidad de emisión monetaria impactando en la inflación que te hacía ya que no sea rentable el campo, de la forma que lo era, al mismo tiempo que estaba siendo más presionado que antes. Es todo un cóctel que si no vas primero por los problemas de fondo, no podés reducir los impuestos que tiene.
Pero lo más interesante hasta el momento sería esta frase de Milei: las retenciones son un robo. Esto lo dijo muchas veces, pero inclusive llegó a decir, cambiando la palabra retenciones por impuestos, diciendo los impuestos son un robo. Ok, entonces no lo voy a analizar desde la parte económica cruda y dura por la teoría, porque eso lo vamos a ver con la parte de exportaciones al final, así que me reservo la parte teórica para el final. Ahora, desde la parte filosófica, los impuestos tienen que existir, y sí, te guste o no te guste, tenemos un Estado. El Estado se tiene que financiar y tiene tres formas de hacerlo: emisión, deuda o impuestos. Si quitas los impuestos, te queda emisión o deuda, lo que lleva el Estado no genera riqueza. Por lo tanto, si te financias solamente a deuda, se transforma en una bola de nieve que te va a destrozar absolutamente todo. Por lo tanto, como única fuente de financiamiento, no sirve. Si vamos por emisión monetaria, sabemos lo que va a causar. Emisión igual a inflación. Inflación que va a crecer. Crecimiento que te va a llevar a una destrucción de absolutamente toda esa sociedad. Así que técnicamente sí tienen que existir los impuestos. Ahora, la pregunta: ¿en qué momento pasa de ser un impuesto a un robo? Es distinto. Pues si yo te digo, tiene que existir una tasa de impuestos, ok, puede ser cualquier número, te puedo sacar el 99% de tu ganancia a base de impuestos. No, eso ya es un robo a mano armada prácticamente. Ok, entonces, esa sería la pregunta. ¿Qué tanto es el nivel de impuestos para un país normal? ¿Y qué tanto impuesto debe de ser para no considerarse un robo? Esa es la pregunta más interesante en todo esto. Te leo. Pero yo sé que lo que más te interesa es el día a día y qué va a pasar con los precios después de esto. La lógica te diría, bajan las retenciones, bajan los precios, ¿verdad? Pues la teoría económica te dice lo contrario. Te van a bajar las retenciones y va a subir un poquito el precio. Y esto ya lo dijeron varios analistas. Sin embargo, la suba sería ínfima. Casi ni se notaría. Pero acá entra la pregunta obvia y es, a ver, si te bajo los impuestos, ¿me vas a subir el precio? ¿Cómo es eso posible? ¿Que son tan desgraciados? No, no es por una cuestión de desgraciados, sino por la misma teoría económica. Recordemos, y esto lo hemos visto, pero sigue llegando gente al baile, así que transables y no transables. El no transable no tiene precio internacional, pero depende en sus costos muchas veces del transable, que aquel transable es aquel que tiene precio internacional y se rige bajo este precio. Ahora, para entender esto, vamos a una gráfica cualquiera. Funciona para cualquiera. Tenés oferta, demanda, un punto A en la demanda y un punto B en la oferta. ¿Qué son estos puntos? El punto A, la cantidad demandada dentro de un país. El punto B es la cantidad ofrecida de dicho país. La distancia entre ambos puntos es la cantidad exportada. La línea punteada, el precio internacional. Ok, sin embargo, esto se complica cuando añadimos la línea punteada negra, porque ese ya es el precio internacional más los impuestos. En este caso serían las retenciones. Vas a ver que se reduce la cantidad ofrecida y se amplía la cantidad demandada dentro del país. Ok, sin embargo, lo que está haciendo Milei de reducir retenciones llevaría esa línea negra hacia la línea azul. La línea azul ahora está más alto. ¿Qué quiere decir? Que sí, la cantidad demandada dentro del país va a caer un poco, la cantidad ofrecida va a aumentar, o sea que se va a exportar más, pero también eso lleva un impacto en el precio. Por ese motivo, esto nos da otra luz en el camino sobre por qué Milei lo saca hoy y no lo sacó antes. Porque antes fue solamente temporal y hoy ya es permanente. Simple. El consumo no había empezado a trepar. Hoy sí, ya lo hemos visto anteriormente. La inflación todavía había que trabajarla. Hoy ya está bastante más estabilizada y aunque le falta trabajo, ya está estable. Lo que quiere decir que las variables ya te permiten tomar una decisión a futuro, por lo menos de mediano plazo. Lo que lleva a que esto se dio porque las variables macroeconómicas lo permiten. Así que bueno, se entiende que las cosas no se hacen porque sí en el momento que tal se pueda. Se espera el momento oportuno para que el impacto sea lo menor posible, sobre todo para la gente. Porque si cuando el consumo está bajando y la inflación todavía no está estable, haces esto, eventualmente el más perjudicado no es el rico, es el más pobre. Por eso, primero se acomodan las cosas, que el más pobre sea el que menos sufra y recién haces las cosas. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.